y la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente de cuenta, se han recibido en esta comisión los siguientes documentos. En primer lugar, el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas, boletín 14.336-11. En segundo lugar, un oficio del señor presidente de la República con el que hace presente la urgencia en el carácter de suma para el proyecto sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales. También hay comunicaciones de la agrupación de chilenas y chilenos extranjeros residentes por un retorno justo, con el que se solicita se consideran normativas de entrada a Chile que empezaron a regir este lunes 26 de julio, ya que los cambios en las medidas de ingreso representan problemas con respecto a la planificación y costeo de un hotel de tránsito. En segundo lugar, del médico internista de la Universidad de Chile, señor doctor Cristian Ávila, con el que da a conocer una propuesta de aplicación de uso gratuito que ayudaría en el proceso de elección de exámenes por precio y calidad, que en relación al proyecto de examen y procedimiento de apoyo diagnóstico clínico. Por último, se han recibido solicitudes de audiencia del presidente del Colegio Médico de Chile, subrogante del Colegio Médico, señor Patricio Mesa, para hacer presente algunas consideraciones sanitarias sobre el proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico. De la presidenta de la Sociedad Científica de Médicos Especialistas en Laboratorio Clínico, señora Carolina Prieto, para aportar en discusión en relación a la moción parlamentaria en relación al mismo proyecto de ley. Y por último, de la CEO socia de Teledoc, señora Claudia Arpón, para aportar desde su experiencia a la discusión del proyecto de ley sobre telemedicina. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Entonces lo hacemos llegar a los señores y señores senadores. Iniciamos. Todos los documentos están en vuestro correo electrónico, señor presidente. Muy bien. Iniciamos entonces, a pedido de la senadora Goich, escuchar a un representante de la Comisión de Vigilancia y Control de la Ley, Ricardo Soto. No sé quién ya va a intervenir. Están entrando en este momento los invitados, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Tal como decía, a petición de la senadora Goich, le vamos a dar espacio a un representante de la agrupación. Quiero recordar que recientemente en la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, informó que no existen recursos para agregar nuevos problemas de salud a los 27 actualmente existentes, hecho inédito durante la vigencia de esta ley, y que claramente afecta a las personas que sin estos tratamientos se ven seriamente afectadas en su calidad de vida, lo que pone en riesgo evidente con esta decisión. Además, creo yo que es una decisión inconsulta con la sociedad civil. Así que tiene la palabra un representante de la Comisión de Vigilancia y Control de la Ley, Ricardo Soto. Por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. Si me autorizan, ¿puedo compartirles la pantalla para una breve presentación? Por supuesto. Está habilitada para compartir. Muchas gracias. Un segundo que lo encuentro. Parece que no está. Ya está, ya lo encontré, perdón, disculpen. Ok, muy buenos días. Entonces queremos agradecerles esta oportunidad para poder compartir, explicarles un poco por qué esto para nosotros constituye un problema, ¿cierto? Yo soy Camila Quirlan Lazo, soy química farmacéutica, soy representante de la agrupación GIS Chile en la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, y también soy presidenta de la misma comisión y además en el día a día soy jefa de evaluación de tecnologías sanitarias en el Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez. Habiendo dicho esto, queremos partir un poco recordando por qué esto constituye un problema, ¿cierto? Ya en 2015, ¿cierto? Después de este antecedente de la marcha de los enfermos, los pacientes
y el trabajo, ¿cierto?, conjunto logra que podamos tener lo que es un sistema de aseguramiento para diagnósticos y tratamientos de alto costo, ¿sí? ¿Y esto para qué? En definitiva, pensando en que los enfermos no se tengan que ver obligados a marchar para que se asegure su derecho a la salud, ni que dependan de la solidaridad de amigos. Es decir, aquí la promesa era que se acababan las completadas y que se acababan las rifas para poder financiar los tratamientos que además constituyen una catástrofe financiera para las familias de Chile, que es justamente la definición, un criterio de entrada de la ley, ¿sí? Entonces, un poco para contarles en qué va esto, ya se detalló un poco al comienzo. Hoy día la ley se promulgó en 2015, ¿cierto? Ya vamos, después de todo este tiempo, estamos en el cuarto decreto vigente. En el próximo año, en 2022, ¿cierto? Debiéramos ver el quinto decreto de la ley, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso que sigue la ley? Un poco lo que pueden ver aquí en la figura: la recepción de solicitudes, la evaluación científica de la evidencia, la evaluación en la comisión de recomendación priorizada, el proceso de decisión a través de la resolución de los ministros de Salud y Hacienda y la entrada en vigencia de un nuevo decreto. Entonces, fruto de todo este proceso, de todos estos años, hoy día, como bien se señalaba, tenemos 27 problemas de salud priorizados que se asocian a 59 tecnologías sanitarias que pueden ser medicamentos, que son medicamentos principalmente, dispositivos, diagnósticos y alimentos. Y hasta la fecha, ¿cierto? A junio del 2021, 20.575 beneficiarios. Ese es el estado del arte de la ley, ¿sí? Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros aquí venimos como representantes no de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, pero principalmente como los 4 representantes de la sociedad civil en la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, cuyo objetivo es el monitoreo del funcionamiento del sistema de protección financiera, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la comisión se constituye de distintos miembros, entre los cuales se encuentran los representantes, 4 representantes de las agrupaciones de pacientes que hoy día nos acompañan, y además otros representantes que en calidad de expertos han accedido a acompañarnos hoy día con mucho gusto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos trae aquí en el fondo? Que nosotros como comisión nos constituimos el 10 de septiembre del 2020 y ya el 13 de mayo de este año recibimos el primer aviso de la Oficina de Coordinación del Ministerio de Salud de que había una resolución de la DIPRES que no habría holgura presupuestaria para la incorporación de nuevos tratamientos en el próximo decreto de la ley Ricarte Soto. A partir de este momento pedimos una serie de antecedentes y ya finalmente el 17 de junio lo que hicimos fue solicitar la presencia del ministro de Salud y Hacienda, cosa que aún no hemos conseguido, ¿cierto?, para dar respuesta a estas preguntas que se generan producto de esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Sí? El quinto decreto 2022 debiera incorporar garantías para el periodo 2022-2025. Actualmente el decreto tiene un retraso de 14 meses y efectivamente el 29 de abril de 2021 DIPRES del Ministerio de Hacienda informa a MinSal a través de este ordinario que para el decreto en vigencia no se cumpliría la sustentabilidad financiera en todo el periodo de proyección, quedando sin fondo para dar cobertura a las garantías vigentes en el 2028. Ojo lo que acabamos de decir, ¿cierto? Para el 2028. Esto implicaría que un nuevo decreto no podría incorporar garantías que generen un gasto adicional. Y esto es básicamente lo que les estoy diciendo, es decir, cuando se analizan los ingresos representados por las barras azules y los gastos que tendría la ley, lo que vemos es que, y esta es la razón para que Hacienda diga, o DIPRES diga que no hay holgura presupuestaria para la incorporación de nuevas tecnologías, es que en el año 2028 los gastos en el contexto actual de las tecnologías que hoy día están garantizadas en el contexto de la ley, los gastos superan los ingresos, por lo tanto no habría holgura presupuestaria para incorporar nuevas tecnologías. Esta es la base de la discusión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros distinguimos aquí como representantes de la sociedad civil 2 grandes problemas, ¿sí? Y que básicamente venimos aquí a pedir su ayuda para solucionar estos 2 problemas, ¿sí? Hay uno que tiene lugar en el contexto inmediato, ¿sí? Y en el contexto inmediato es que hoy día la etapa, el proceso del quinto decreto ya partió. Es decir, no es que estemos iniciando, no es que estemos pensando
vamos a tener, no, esto ya partió, ya se recepcionaron las solicitudes de evaluación y ya de hecho estamos iniciando el proceso de evaluación científica de la evidencia, ¿sí? De hecho, el 19 de julio de este año, es decir, hace muy poco, da inicio a la evaluación científica de la evidencia para los diagnósticos o tratamientos asociados a estas condiciones. Y en la misma resolución se establece, como dice aquí, que solo se permite la continuación de los tratamientos incluidos en el decreto número 2 de 2019 y por lo tanto el nuevo decreto podrá considerar únicamente el reemplazo de tratamientos garantizados que evidencien una mayor costo-efectividad o la inclusión de nuevos tratamientos cuyo efecto sea neutro en el gasto esperado. Es decir, no hay efectivamente en esta siguiente etapa del proceso no hay recursos para incorporación de nuevas tecnologías. Pero ¿por qué esto es un problema, cierto? Porque como les acabamos de decir, de comentar, ya se recepcionaron las solicitudes, ¿sí? Y de hecho hay 7.778 solicitudes. 2.005 de estas solicitudes son de agrupaciones de pacientes. 168 son de sociedades científicas. De estas solicitudes, la mayoría son de medicamentos, ¿sí? Y 52 medicamentos diferentes. O sea, hoy día, en este escenario actual, tenemos, o sea, la expectativa ya está hecha, los pacientes ya se alinearon, las agrupaciones, la sociedad civil ya se alineó, participó de este proceso, presentó, acorde a la ley, sus solicitudes de evaluación, y lo que nos estamos encontrando en este momento, después de que se han hecho todas las solicitudes, es que no habrían recursos disponibles por esta resolución, por este ordinario, ¿cierto?, de Hacienda. Entonces, ¿cuál es la señal que estamos viendo? Independiente del decreto de 2022, es que la necesidad que hay, lo que da cuenta a estos números, ¿cierto?, es que la necesidad supera ampliamente la capacidad del sistema, ¿sí? Porque hoy día no tenemos recursos disponibles. Y hoy día hay 7.778 solicitudes de evaluación. Entonces, ¿qué hacemos en este escenario? Este es el problema inmediato, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras impresiones desde los representantes de la sociedad civil en el contexto del problema inmediato? Que este análisis de sustentabilidad del fondo a 10 años nos parece fantástico que hagamos el análisis con este nivel de seriedad, ¿sí? Pero resulta que, como vimos anteriormente, la mayor parte de estas tecnologías son medicamentos. Cuando hacemos análisis de impacto presupuestario a 10 años, ¿cierto?, sabemos que hay un alto grado de incertidumbre respecto de esta estimación, considerando que la mayoría de estas tecnologías son medicamentos, que recordemos en 10 años los medicamentos pierden patente y por lo tanto más incertidumbre respecto de la variación de precios, ¿sí?, y por lo tanto de los costos que va a tener el régimen, ¿cierto? Entonces, en realidad no podemos asegurar que esto va a ocurrir, ¿cierto? O por lo menos hay un alto grado de incertidumbre respecto de que esto pueda ocurrir, ¿cierto? Entonces, esto nos parece fantástico para tomar decisiones de política pública que asignen nuevos recursos para tratamientos de alto costo. Pero nos parece que es al menos cuestionable que este criterio se use en este momento para definir si se financian nuevas tecnologías en el 2022. Básicamente por el nivel de necesidad que estamos pesquisando y porque hoy día, como vemos, hay recursos disponibles, ¿cierto? Entonces el problema efectivamente lo vamos a tener más adelante. De hecho, hoy día sin recursos, sin inyección de recursos, el problema lo vamos a tener incluso si no incorporamos nada, ¿sí? Pero hoy día la ley tiene recursos para hacerse cargo de los problemas o de, por ejemplo, un posible decreto 2022, ¿sí? Y por otro lado, y esa probablemente es la otra conclusión importante de esta parte, es que un escenario de estas características plantea una necesidad de auditoría sobre el sistema, porque frente a este escenario, al menos revisar qué fue lo que pasó, ¿sí? Y esto para terminar, sí, en el largo plazo, ¿qué es lo que nosotros vemos como representantes de la sociedad civil? Primero lo básico, el presupuesto actual para la ley Ricardo Soto es insuficiente. Pero hay algo que es más profundo que esto, creemos nosotros. O sea, aquí
no parecen haber señales claras de las prioridades del sistema de salud chileno y la capacidad que tenemos realmente para abordarla. O sea, nos parece que es francamente inaceptable que a 7 años del inicio de la ley nos hayamos quedado sin recursos con la promesa inicial de que se acababan las completadas y las rifas para financiar tratamientos de alto costo, ¿sí? Nos parece urgente la reforma del sistema de salud, un sistema único, universal, con procesos de priorización que coordinen estos 3 regímenes de aseguramiento que hoy día funcionan prácticamente de manera separada, ¿sí? Que era justamente el punto que venía. Mejorar los sistemas de información. Hoy día este nivel de solicitudes nos permite observar con mucho mayor claridad cuál es la prevalencia, por ejemplo, o cuál es la cantidad de casos que realmente hay asociados a las necesidades que tenemos, que nos permitirían abordar mejor cuál es el presupuesto, cuál es la necesidad, cuál es la cantidad de recursos que necesitamos para hacernos cargo del problema, ¿sí? Y finalmente, no podemos dejar de pensar en que los recursos no están alcanzando, ¿cierto? O sea, partimos con un fondo acotado que hoy día ya no alcanzó. Entonces, ¿cómo no plantearse la necesidad de discutir una política de fijación o de negociación de precios? Así que, en el fondo, lo que les queremos dejar es que creemos y necesitamos su ayuda para resolver 2 problemas. En el plazo inmediato, asignar financiamiento para tecnologías en el 5º decreto de la ley, y en el largo plazo, resolver el problema de financiamiento que tendrá la ley en el futuro, porque incluso si no incorporamos nada, el problema de financiamiento viene de todas maneras porque la ley hoy día se queda sin recursos. Así que eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Camila. Y la verdad que usted tiene toda la razón. Comprendo la desazón, porque cuando se dijo que se terminaban las completadas, precisamente se dijo pensando que a esta altura de la vida íbamos a tener una salud pública de verdad, una salud pública que fuese un derecho. Desgraciadamente eso no ha ocurrido, pero yo no tengo ninguna duda que esta comisión va a hacer todos los esfuerzos, primero para hacer subir el presupuesto, en segundo lugar, me gustaría, así a ojo de buen cubero, más o menos cuánto es el déficit que ustedes tienen, que van a tener, si se aplica lo que se le dijo. Sí, senadora, ya le voy a dar la palabra. Más o menos, ¿cuánto es el déficit? ¿De cuánto estamos hablando? Lo que pasa es que hoy día eso es justamente lo que es muy difícil de estimar, ¿cierto? Ya, porque ya. No, perfecto. Senadora Goich. Sí, presidente, muy breve. Primero agradecer, ya me había reunido ya con quienes aquí nos acompañan, que son parte de la comisión de seguimiento y que además eso creo que es algo que tenemos que destacar hoy día. La ley Ricardo Soto yo creo que de las primeras iniciativas que contempla la participación de los afectados, beneficiados, no solo en su generación, sino también en su implementación. Y ellos están cumpliendo con su rol, que es justamente el control, en el buen sentido. A mí me parece que aquí hay información que tiene que explicitarse y clarificarse. Yo quería solicitar, y si les parece a los colegas, no solamente el que oficiemos al Ministerio de Salud, sino también al Ministerio de Hacienda. Aquí creo que se tiene que clarificar cuánto se ha usado en los años que lleva vigente la ley Ricardo Soto, o sea, cuál es el porcentaje de estos 100.000 millones que se ha utilizado. Pues los antecedentes que tenemos es que no llegamos al 80% del fondo, que es lo que establece la ley. Entonces, ¿qué ha pasado con esos recursos? No es solamente cuánto más se necesita, porque por el número de solicitudes que nos mostraba Camila, aquí podría duplicarse y probablemente el fondo seguiría siendo insuficiente, pero el problema es el manejo presupuestario que se está haciendo, que además hoy día está al debe, porque no deja margen, existiendo margen, el que se haga a 10 años y no a 5, que parece más razonable, o qué pasa con la recuperación por seguro catastrófico en el caso de ISAPRES, que también están financiados. O sea, hay una serie de temas ahí donde yo creo que hay que oficiar, pero además... Estoy totalmente de acuerdo con usted de oficiar y citarlo. Eso, y pedirle a la biblioteca, a la unidad que hace el seguimiento del presupuesto en salud, que nos pueda asesorar en esto, para trabajar el detalle de la información, porque yo creo que eso es lo primero, y por supuesto respaldar en que se incrementen los recursos ahora, o sea, esto tiene que verse reflejado en la ley de presupuesto que vamos a discutir en los próximos meses, próximas semanas casi, para el próximo año. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted, senadora, y creo que
que el señor secretario tome nota para citar al ministro de Hacienda o a alguien de la DIPRES, al Ministerio de Salud, que dé cuenta de lo que ha planteado la senadora, inmediatamente después que despachemos estos dos proyectitos que estamos a punto de despachar, inmediatamente antes de que se empiece a discutir la ley de presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Le agradecemos entonces la representación de... Presidente. Senador Chaguán. No, presidente, manifestar igual la misma preocupación, valorar también con muchos de los que están aquí presentes de la sociedad civil, tenemos un largo camino juntos como Miriam Antiviril, donde presentamos los primeros recursos para asegurar las coberturas de los tratamientos médicos. Manifiesto también la misma preocupación. Adhiero, por supuesto, al envío del oficio pertinente y, por supuesto, a la citación ante la comisión. Y por supuesto, esta es una situación de bastante crítica, pero vuelvo a insistir, el tema más complejo es en relación con cómo se hace competir a las enfermedades entre la ley Ricarte de Soto y el GES. Entonces tenemos un problema, yo diría, estructural que tenemos que resolver. Eso es, presidente. Muy bien, senador Chaguán. Bien, muchas gracias entonces a la comisión que ha venido a explicar, y pierdan cuidado que vamos a hacer todos los esfuerzos para recuperar, reponer y pedir rendición de cuentas. Así que será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Señor secretario, seguimos con el otro punto. El segundo punto a la tabla es para recibir en audiencia respecto al proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente. Se va a recibir a 3 instituciones: a la Universidad Católica de Chile, al Departamento Nacional del Trabajo Médico del Colegio Médico y al Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Cada una de las instituciones tendrá un máximo de 10 minutos para exponer. En primer lugar, la Universidad Católica. Sí, señor secretario, usted le recuerde cuando va quedando un minuto, es para que podamos hacer las consultas pertinentes los senadores y senadoras, porque ha habido una serie de sociedades científicas, qué sé yo, publicaron un artículo en el Mercurio que me parece bastante, digamos, rara, la reacción, por decirlo de forma muy suave, porque acá esta comisión, y cuando hablo de la comisión hablo de todos sus integrantes, lo que siempre hemos tratado de actuar con el máximo de equilibrio, con el máximo de ecuanimidad, y siempre buscando una ley que proteja a la ciudadanía en general. Acá no se trata de estar legislando para perjudicar a alguien. Están muy equivocados si piensan eso. Lo que nosotros pensamos es que la salud por lo menos llegue, alcance a todos los habitantes de nuestro país. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Muy bien. ¿Sí? Sí, senadora. ¿Presidente? Senadora Ena. Sí, disculpe. Sí, saludar no veo la pantalla. saludarlos a todos y una consulta al secretario antes que comiencen los invitados, saludarlos a ellos también. Entiendo que hay otras personas que también han pedido audiencia en este mismo tema, los tecnólogos médicos, creo, por lo menos son los que yo tengo en mi mente en este minuto, y no sé si es que el secretario pudiera revisar qué agrupaciones más han pedido poder ser escuchados en este tema, presidente, para que efectivamente los escuchemos a todos. Creo que son los tecnólogos médicos y hay la Sociedad de Radiólogos también. La Sociedad de Radiólogos, exactamente. Presidente, si los podemos agregar entonces a la lista, y no sé si el secretario tiene alguna. Lo que pasa, yo no tengo ningún problema, senadora. Lo que pasa es que a medida que vamos avanzando empieza a aparecer una organización, otra, y no le vamos a dar. No, sí. Digamos, no. Sí, lo entiendo. Sí, por eso yo estoy preguntando a quién ya pidió. Sí, por eso entonces le vamos a pedir al secretario que si representantes de esas organizaciones hablaron, ya vinieron, no vale la pena porque ya los echamos. No han venido todavía. A eso me refiero. Bien, señor secretario, iniciamos entonces con... Solo para responder a lo que ha planteado el senador von Baer, se tendrá en consideración y
Recordar que hoy día mismo 3 instituciones más han pedido audiencia sobre este mismo proyecto. Y así vamos a seguir toda la semana. La próxima semana. En primer lugar, la Universidad Católica se encuentra presente el rector don Ignacio Sánchez, el decano de la Facultad de Medicina don Felipe Heuser y el doctor Fernando Poblete, del programa de Magíster de Administración de Salud de la Facultad de Medicina. ¿Quién va a hablar a nombre de la universidad? No, tiene la palabra el señor rector primero. Gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadores y senadoras, por la oportunidad de participar. Tuvimos una muy grata experiencia cuando se nos invitó a hablar sobre el tema de cuidados paliativos, así que agradecemos esa oportunidad y también en este caso queremos poner propuestas para colaborar con este proyecto de ley. Nos parece que el tema de la transparencia en la información es clave. Nos parece que disminuir el costo de bolsillo de los usuarios es muy importante. Nos parece sí que hay problemas en la definición de fijación de precios. Estamos de acuerdo con grados de regulación porque hay evidentes desvíos de los márgenes razonables en las evaluaciones de precio y por eso hemos pedido esta oportunidad y va a presentar el presidente en estos 10 minutos el doctor Fernando Poblete, quien es profesor asociado de nuestro Departamento de Salud Pública y que presenta la propuesta de la Universidad Católica. Muchas gracias. No, gracias a usted, señor rector. Muchas gracias, señor presidente, senadoras, senadores. Voy a compartir una presentación. Okay. Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos, entonces, a todas y todos. Solo esta diapositiva no voy a ir a fondo en ella, es solo para decir que hay suficiente información para pensar que hay una necesidad de regular en este aspecto y en otros del sistema de salud. Eso, en realidad, en distintas experiencias comparadas en distintos países, no hay mucho que decir, pero queríamos también plantear lo que pensamos que hay necesidad de regulación en estos ámbitos. Ahora, el punto relevante aquí es que este desafío de regulación debe estar acompañado, ¿cierto?, de las estrategias o alternativas que hay para este tipo de regulaciones, pensando sobre todo en que se logren los objetivos que están detrás, que son, como bien dijo el rector Sánchez, ¿cierto?, compartimos esa necesidad, hay espacio para eso. Y por lo tanto, por supuesto que el otro tema relevante aquí es que este es un aspecto un problema que tiene varias interacciones con otros ámbitos del sector salud, ¿cierto? Y por lo tanto se relaciona mucho con otras reformas pendientes y necesarias, como incluso ya se ha mencionado previamente. Y en ese sentido, el precio, por supuesto que es un tema relevante, ¿cierto? Y eso también ha sido respaldado y comentado previamente, pero por sí solo no necesariamente puede resolver todo el problema, porque evidentemente hay una interacción en el sistema que tiene varias complejidades. Una de ellas es cómo finalmente se paga, ¿cierto? Más allá del precio específico, que se defina cómo se paga, cómo se transfieren los recursos a los prestadores. Y, por ejemplo, en el caso del sistema privado, y en muchos sistemas en realidad se paga por prestación, es decir, la atención, ¿cierto?, se entrega y luego se paga por esa atención. Y por lo tanto, el gasto final también depende del volumen, es decir, de cuánto se realice. Entonces, regular el precio no necesariamente va a resolver el problema de control en el gasto por efectos en el volumen, ¿cierto?, que es una de las variables. Entonces, también hay que tenerlo en mente. Y por lo tanto, los mecanismos en cómo se paga, cómo se transfieren los recursos a las instituciones prestadoras son relevantes. Y por otro lado está la naturaleza de la atención de salud, que en general son atenciones que incluyen múltiples servicios, ¿cierto? Por cada episodio, por una atención, por una hospitalización, ¿cierto? Entonces también para atender a controlar la escalada de costos que se ha visto en todo el mundo, evidentemente el precio es un factor, pero probablemente hay que pensar en otras regulaciones complementarias o en otros factores que hay que ir abordando. Ahora, un aspecto relevante en estas regulaciones es la calidad, ¿cierto? Como un también factor muy relevante que determina los costos de producción o de cómo se generan, ¿cierto?, los distintos servicios.
Y otros factores muy relevantes, la ubicación geográfica, que duda cabe que es muy distinto, ¿cierto?, producir una atención de alta calidad en sectores más alejados de las grandes capitales. Y así la complejidad de una institución, probablemente, ¿cierto?, un hospital o clínica grande de derivación que tiene súper especializados sistemas para entregar atenciones de alta complejidad, probablemente también tiene una estructura de costos, ¿cierto?, distinta que evidentemente se debiera reflejar en los precios. Y entonces hay varias variables en ese sentido que tiene que ver con cómo establecer, ¿cierto?, alguna regulación de precios que respete o que pueda asumir esta diversidad, esta complejidad. Y en ese sentido también, sobre todo, estamos pensando en prestadores privados, ¿cierto? Va a haber que pensar o hay que pensar en el seguro, ¿cierto? Porque en el caso de salud hay un pagador entre medio, ¿cierto?, que es el que de alguna manera asume este riesgo financiero cuando paga al prestador, y por lo tanto, para asegurarse que los beneficios se transfieran o se traspasen al paciente, hay que pensar también en la regulación probablemente, qué pasa con el seguro, de modo que finalmente los beneficios vayan al paciente. Entonces, lo relevante en una regulación con foco de precio es que facilite, ¿cierto?, el acceso a prestaciones de salud al usuario del sector privado a un precio justo y conocido, y eso, por supuesto, que es relevante. Reduzca sobre todo el gasto de bolsillo, más que la regulación de precio, que es parte del proceso, pero que se refleje en eso, ¿cierto?, en el gasto de bolsillo. Eso es lo que se espera. Y que contribuya a la escalada de costos, porque efectivamente eso contribuye a la sustentabilidad global del sistema. Y por otro lado, que no genere los efectos negativos que se pueden producir en regulaciones de precios, sobre todo si el precio está bajo los costos de funcionamiento, porque eso definitivamente podría alterar y producir una serie de inconvenientes, como nos mencionábamos, por la naturaleza de la atención médica. Y que tenga en mente, como les decía, la calidad del servicio y en el fondo el desempeño, que es lo que queremos, ¿cierto? Que el sistema responda adecuadamente, con calidad, a las necesidades de las personas. Y en eso la calidad es un factor central. Y otro aspecto muy relevante que se ha visto obviamente en pandemia sobre la necesidad de ajustar el rol del sector privado. Internacionalmente había una discusión en eso, ¿cierto? Y bien regulado el sector privado, particularmente el prestador, ¿cierto?, puede ser buena parte de la solución a la necesidad de mayor acceso. Entonces, sin duda que ahí hay espacio y necesidad para regular. Entonces, teniendo eso en mente, ¿qué aspectos de la regulación o puntos centrales mínimos hay que pensar cuando pensamos en una regulación que, entre otras cosas, aborda el precio? Bueno, por supuesto que esta banda o techo de precios que de alguna manera pueda considerar la variabilidad, ¿cierto?, de los costos que incurren las distintas instituciones dependiendo de sus propias características. Entonces, probablemente puede haber clúster de precios, ¿cierto?, porque evidentemente hay distintas estructuras de costos. Y en ese sentido, evidentemente, el precio no puede ser fijo, digamos, o sea, tiene que responder a esta variabilidad. Los mecanismos de pago que hay que agregarle a esto, con lo que hay que trabajar, ¿cierto? O sea, el precio es una cosa, pero hay que complementarlo con mecanismos de transferencias que incentiven las conductas adecuadas en los prestadores. Como yo decía, el pago por servicio, por prestación, muy utilizado, ¿cierto?, es uno de los peores en el sentido que incentiva el sobreconsumo, el uso de prestaciones, ¿cierto?, más que eventualmente resolver el problema. Y por eso que hay otros mecanismos de pago, como por ejemplo el pago por caso como el GRD en hospitales, que ya se está usando en el sistema público y en el mundo también se usa bastante, o los pagos por soluciones, que inducen o contribuyen a que los prestadores actúen en línea de lo que se quiere. La institucionalidad, por supuesto, es muy relevante, ¿cierto? Y ahí la superintendencia puede tener un rol muy importante. Los mecanismos de difusión y comparación de precios y mecanismos para evitar duplicación de diagnósticos, exámenes y procedimientos, ¿cierto? Por lo tanto, que haya menos dificultad para los cambios en prestadores teniendo acceso a los exámenes. Y en ese sentido hay distintos mecanismos de establecimientos de precios, desde los más complicados, que son negociaciones individuales, ¿cierto?, hacia ya aquellos que son definiciones unilaterales administrativas, que en varios países se ha intentado y se ha aplicado, ¿cierto?, y que tienen ventajas, ¿cierto?, en términos de controlar los niveles de precio, evitar la discriminación de precios, mejorar la transparencia y reducir en parte algunos costos, ¿cierto?, como los administrativos.
Y eso sí o sí, de estas distintas maneras de regular los precios, ¿cierto? Debe ir acompañado con una estrategia de cómo se paga, ¿cierto? Como yo decía, ya sea por capitación, por GRD o qué sé. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pensamos que puede ser pertinente para esta regulación? Bueno, uno es que la solución de fondo es compleja, larga, ¿cierto? Y que tiene que ver con análisis de costo y eso es generar información que hay que tener. Doctor Poblete, está en tiempo, por favor. Ya, faltan un par de minutitos, si es que puedo. Básicamente para decir que la solución de fondo es compleja, tiene que ver con el análisis de costo. Ahora, hay una solución intermedia de transición que podría ser análisis de precios, ¿cierto? Que están disponibles y que, como se ve aquí, ustedes mismos en la superintendencia se puede observar cómo para un examen como la globulinas glicosilada hay distintas bandas de precios y uno analizando los precios para todos los prestadores, que es una muestra muy chiquitita, podría identificar en qué ámbito se mueven los precios. Estos son los precios que todas las ISAPRES refieren a la superintendencia anualmente. Entonces, mucha información y este análisis podría indicarnos en qué rango, por ejemplo, el precio de los distintos exámenes o procedimientos de diagnóstico podría estar eventualmente el precio más razonable, más justo, y así evitamos y probablemente hacer análisis por clúster, ¿cierto?, entre las distintas organizaciones. Y en ese sentido, como mencionaba, los cambios regulatorios son relevantes pensando en la institucionalidad, ¿cierto?, la importancia también de un sistema de control y generación de información. Y solo para resumir brevemente, este es un problema complejo, interrelacionado con las otras aristas y por lo tanto es parte de estos contextos de reformas que se requieren. La regulación, por supuesto, que es relevante, es necesaria y se debe buscar la mejor combinación de instrumentos posibles y, por supuesto, que requiere tiempo, pero hay soluciones intermedias que podrían ser de transición, como este análisis de precios, que es una información muy buena, que está disponible y que son precios reales. Y eso nos permitiría avanzar mientras se hace todo el proceso más de fondo, que es precios, o sea, estudios de costos para identificar cómo se comportan distintos contextos y también pensar en mecanismos de pago, que es una muy buena forma de complementar, regulaciones de esta naturaleza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctor. Muy, muy amable. Le ofrezco la palabra a quien sigue, señor secretario. Señor, la doctora Begoña Yarza, presidenta del Departamento Nacional de Trabajo Médico del Colegio Médico de Chile. Ya, perdón, de la Universidad Católica, ¿viene el doctor Poblete? Sí. ¿Sí? Si me permite, para que sigamos con la Universidad Católica, el doctor Poblete, y después seguimos con... Él acaba de hablar. No, acaba de presentar. Ah, porque tengo aquí a don Felipe Heuser también. Bueno, ya. Como acompañante. Okay. Doctora Begoña, entonces. Buenos días. Yo vengo acompañada de nuestro presidente, el doctor Patricio Mesa, y el resto del equipo del Departamento Nacional de Trabajo Médico. Así que muchas gracias por la invitación y en honor al tiempo voy a compartir una presentación que nos permite ir a mejor ritmo en relación a lo que nosotros queremos plantear. ¿Se ve, cierto? Perfectamente. Sí. Vale. Muchas gracias, presidente. Lo primero decir es que 3 departamentos del Colegio Médico trabajamos en esta propuesta y que nosotros como Colegio Médico compartimos el fondo, por cierto, de esta ley, porque nosotros pensamos que efectivamente el mercado está muy desregulado, que nuestro sistema, cierto, basado en este mismo mercado regulado, pero además en la provisión de servicios en que sabemos que en el sistema de salud está la asimetría de la información y el resultado que es la inequidad y que en el proyecto de ley se habla claramente del abuso, ¿cierto? Nosotros compartimos la preocupación, compartimos que este mercado desregulado por distintas condiciones, ¿cierto? Finalmente lo que nos trae
que a nosotros nos duele por los pacientes, por las personas que atendemos, inequidades en el acceso y, por cierto, una lógica que muchas veces no es sanitaria. Entonces, compartimos que este mercado requiere regulación y que en ese sentido el proyecto de ley es un aporte a la discusión. Nosotros creemos que el tema de la publicidad y el registro aporta a la transparencia y eso nos parece necesario, rápido, se puede avanzar en aquello rápidamente. El tema que queremos abordar es el tema de la regulación de precio, efectivamente, porque creemos que por sí solo no nos permiten disminuir la ocurrencia de los abusos. Hay evidencia internacional múltiple en términos de regulación de precios y hay experiencia en Inglaterra y en experiencia en Alemania con distintas formas de sistema sanitario, ¿cierto? Nosotros creemos que esta regulación de precio que es necesaria y que tiene que ver con lo que habíamos hablado, hay una experiencia que queremos comentar en un minuto, que es la evidencia de regulación de precio en el caso francés. ¿Por qué nos interesa? Una, porque ellos hacen algo que nos parece súper recomendable, ¿cierto? Que es tener una clasificación de los actos médicos, ¿cierto? De imágenes, técnicas, diagnósticas, una clasificación que no homologa, sino que permite encontrar las distinciones en el proceso diagnóstico, pero también en la fórmula de costo de estas prestaciones. Además, ellos valoran de forma bien importante el tema del trabajo médico y dicen, ¿cierto? Se evalúa el tiempo, las habilidades técnicas, el estrés a lo cual es sometido el personal que asume un determinado técnica diagnóstica, quirúrgica, procedimiento u otro. El costo estructural incorpora los factores geográficos. Esto no es una cosa nueva del sistema francés, sino que más bien eso está tomado de Medicare. Y ellos usan una clasificación de procedimientos que también es usada en Medicare y que también lo que hace sistemáticamente todos los años de forma exhaustiva busca cuáles son los nuevos exámenes y se someten a este análisis, se estandarizan, se evalúan el estudio de costo, en fin, es un sistema, ¿cierto?, que tiene una cierta regularidad, que incorpora variables que son y que distinguen a cada uno de estos procedimientos. Nosotros creemos que en esta ley, ¿cierto?, pensamos que puede traer consecuencias en disminuir la equidad o afectar a la dimensión económica de las personas, pero también la territorial. Nosotros pensamos que no puede apuntar a un lugar distinto, que es el uso racional y seguro de exámenes y procedimientos diagnósticos, que es algo que nos convoca. O sea, nosotros queremos hacer exámenes que sean racionales, que cumplan con la expectativa de llegar a un diagnóstico con el menor daño, con la mayor eficacia y efectividad, y pensamos que así como está, la ley pudiese afectar el acceso seguro y el acceso a planes diagnósticos. Y, por cierto, elementos que pueden impactar también en la salud pública. ¿Por qué hablamos de esta dimensión económica? Porque pensamos que el arancel MAI, todos sabemos que está subvalorado. Encontramos dos estudios, uno del 2011 de la Universidad Católica, Camilo Cid y un grupo, en que plantea que el 68% de lo que ellos analizaron en costeo del MAI con los costos reales en más de 20 organizaciones de salud de Chile pública estaban subvalorados en el 70%, 68%. En el caso del 2015, de las 29 prestaciones que evaluaron, 21 estaban subvaloradas. O sea que hay evidencia suficiente para decir que el arancel MAI nunca ha sido un mecanismo de financiamiento, ha sido referencial, que del 96 inflactado y que los estudios demuestran que está subvalorado el valor de las prestaciones. Segundo, que volvemos a reafirmar esta lógica de fee for service, que hablaba el doctor Poblete antes que me precedió. Esta lógica lo único que hace, ¿cierto?, es
este examen por examen, prestación por prestación, y no valorar, ¿cierto?, planes diagnósticos, ¿cierto?, que tengan como lógica el uso racional de un plan para el paciente. Y en el caso de que nosotros creemos en que hay una enorme brecha de prestaciones en el MAI, o sea que no es exhaustivo. Por tanto, pensamos que ese referente no es un referente que nos pudiese servir. Todo lo contrario, la ley dice para los ambulatorios un 50% sobre el MAI y para los hospitalizados, examen de pacientes hospitalizados, 40%. Creemos que no debe ser. El otro elemento que nosotros creemos es la homologación de los exámenes y procedimientos, o sea, 50 para uno, 40 para otro en la modalidad de atención, pero no miran los exámenes que sabemos que tienen distintas dimensiones, una por la propia atención de urgencia o electiva, pero también porque sabemos que hay diferentes incorporaciones de complejidad tecnológica, innovación, riesgo, o sea, un examen, una endoscopía en un paciente adulto, cosa y determinado estándar de servicio y calidad por el riesgo que tienen y la experiencia de los operadores y, por cierto, la calidad de los operadores. Entonces nosotros decimos, ¿por qué homologamos? Decimos 50 y 40, todos los exámenes. Fijar precios de manera uniforme puede generar impactos diferenciados en esta mirada de fee for service. Y por tanto podemos afectar oferta, disponibilidad y, por cierto, acceso territorial. Nosotros pensamos que desde el punto de vista de la equidad territorial tenemos el riesgo de un Chile tan centralista, bueno, convertirlo más centralista, o sea, que técnicas diagnósticas más complejas tiendan a centralizarse para concentrar demanda y por tanto la atención médica se va a volver un poco más cara, no cubierta por ningún seguro los traslados. ¿Qué más nos preocupa? El uso racional y seguro de los exámenes. Los procesos diagnósticos son muy sensibles a los cambios en la oferta. Ya hemos visto que de repente aparecen ofertones de tamizajes que no tienen ninguna justificación, ¿cierto? Y que lo que hacen es aumentar la oferta de qué, aumentarla falsamente, ¿cierto? Aumentar el número de exámenes, fee for service. Y entonces se solicitan estos exámenes para, ante la existencia, ¿cierto?, de esta regulación de precio. Nosotros creemos que en esta escala de homologación podemos beneficiar algunos exámenes que desde el punto de vista de lo razonable, de lo seguro, no sean los que en este plan diagnóstico y se incentiven determinados exámenes que son más riesgosos, en fin. ¿Y eso qué es lo que nos traería? Problema en el diagnóstico, en la disponibilidad, en la seguridad y, por cierto, en los estándares de calidad. ¿Qué otro problema nosotros vemos? Vemos que hay problemas de salud de gran impacto en Chile, como el cáncer y otros, las enfermedades vasculares, que pudiese tener un efecto. Sabemos que el Plan Nacional de Cáncer intenta cerrar la brecha diagnóstica, una de las brechas que pretende, porque lo que pretende es bajar la mortalidad y todo, gracias. ¿Sí? Lo que pretende es eso, y con eso, ¿cierto?, como la oferta de planes de diagnóstico de cáncer es menor en el sector público, puede afectar esta regulación o estandarizada, 50, 40, puede generar problemas de salud de baja frecuencia y de alto impacto. ¿Por qué? Por las tecnologías, en fin. ¿Cuál es lo que nosotros pensamos como colegio médico? Nuestra propuesta es que nosotros creemos que hay que hacer un nuevo estudio de costeo, el arancel MAI, volverlo a costear, buscar un mecanismo de costeo que nos ponga una base que sea real, pero si eso lo hacemos, va a ser una vez, tenemos que generar que esto se haga de forma consistente y sistemática y por tanto creemos que hay que generar institucionalidad para evaluación de tecnología sanitaria, para precio, en fin, un NICE chileno para que esto no sea una vez. La siguiente, y que pensemos en los planes diagnósticos, la racionalidad y la seguridad, canastas asociadas a resolución diagnóstica, porque en hospitalizado ese 40 no tiene sentido. Ya tenemos GRD, FONASA compra, las clínicas GRD compra
el mecanismo de hospitalización para COVID, para pacientes portadores de COVID y para enfermedades como cardiopatías congénitas. ¿Por qué no seguimos avanzando en eso? Allí hay un paquete que resuelve de mejor forma que poner 40%. Y avanzar en los PAD con priorización. Y para eso queremos esta institucionalidad que priorice, que haga escalable esto, que empecemos por unos determinados exámenes, que anualmente los volvamos a mirar y que los pongamos al día los costeos. Por tanto, además tenemos que fortalecer la institucionalidad que fiscalice esto, o sea, no solo una institucionalidad que garantice estándares de calidad, seguridad y precio justos, sino que además una institucionalidad que fiscalice que esto ocurra. Por tanto, estos 4 ejes son los que el Colegio Médico propone. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Presidente, su micrófono. ¿Queda alguien más por exponer? Sí, queda de la Universidad Andrés Bello el académico señor Manuel Inostroza. Y con él terminamos las intervenciones, ¿no es cierto? Porque voy a abrir un par de minutos para que los señores senadores hagan comentarios. Muy bien. Doctor Manuel Inostroza. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Saludo a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias por la invitación. Y en honor al tiempo, bueno, voy a dar mi opinión sobre el proyecto de ley que estamos planteando. En primer lugar, voy a hablar en estos 10 minutos por mi rol además como ex superintendente, de algunos elementos históricos, de antecedentes de los debates previos que hemos tenido respecto a los temas que preocupan a este proyecto de ley, la experiencia internacional al respecto, el tema del análisis de la oportunidad respecto a una reforma integral o reforma parcial y finalmente mis conclusiones y recomendaciones. Bueno, para hablar de la historia, discúlpeme la autorreferencia de citar un artículo de prensa de un diario que ya no existe, La Nación, el 6 de junio del 2010, mostraba, como fue muy frecuente en esa época, un estudio de diferencias de precios de hasta 520% en aquella oportunidad. Y señalo porque yo había dejado ya hace 3 meses la superintendencia de salud, que me había correspondido por 7 años dirigir. Pero en este artículo soy entrevistado junto al ministro Jaime Mañalich de la época y señalábamos la necesidad de un comparador de precios para transparentar el mercado privado ante estas diferencias. Él se manifestaba de acuerdo y yo además fijaba que no había que avanzar en una política de precio como superintendente, pero sí de mayor transparencia para hacerse cargo de este problema. Y eso me permite generar un poco un recuento histórico muy breve. El primero es que desde que se creó la MAI, es súper claro que el MAI ha sido un arancel de copago, no para fijar, como decía Begoña, o prácticamente hace más de 15 años que no se utiliza como mecanismo de transferencia de recursos. Y como es arancel de copago, es muy bueno que sea bajo, porque como yo fijo el arancel de copago del afiliado, lo que me interesa es que sea un valor bajo para que el gasto de bolsillo disminuya. Entonces, a complementar el planteamiento que ha hecho Begoña, no tiene sentido utilizar ese mecanismo como arancel de fijación de precio, no solo porque es incorrecta como política técnica, porque si no estaríamos generando una tensión entre aumentar el nivel de prestaciones de financiamiento o disminuir el nivel de protección financiera de los afiliados. Por lo tanto, no es el mecanismo a utilizar por esta doble razón. Chile ya ocupa per cápita, arancel MLE, PATS, GRD, el propio arancel GES que fija en un 20% la protección financiera como mecanismos que ya regulan desde el sector público la relación con los prestadores privados ambulatorios. Y desde el año 2007-2009 se levantó, dado que hicimos transparencia, porque antes no había ninguna transparencia en los precios de los planes de ISAPRE, el problema de la falta de transparencia y asimetría de información en los precios de los prestadores, que a mi juicio fue correctamente levantado en aquella época y que era necesario hacerlo. De hecho, el segundo semestre del 2009, el diputado Jorge Burgos de la época me pidió que la superintendencia lo ayudara, en la discusión de una moción parlamentaria que fue presentada por varios diputados que lo acompañaron con el fin de fijar un comparador de precios ya el segundo semestre del 2009, pero lamentablemente el gobierno de la presidenta Bachelet no respaldó en aquella época esa moción parlamentaria y no pudo ser discutida. Luego, el 2011 y 2012, yo ya estaba fuera de la superintendencia,
el superintendente de la época, Luis Romero, con Peribonio, el director del CERNAC de la época, y con el acuerdo de las clínicas y de las ISAPRES, quisieron avanzar en 20 paquetes clínicos para transparentar el precio ahora no solo de los exámenes de laboratorio, sino que de las prestaciones hospitalarias. Ese proyecto nunca vio la luz. El senador Chaguán presentó una moción parlamentaria, me correspondió también como académico conversar con él, su planteamiento tampoco fue recogido por el gobierno del presidente Piñera en esa oportunidad. Es decir, llevamos 12 años donde se han discutido diversas e interesantísimas iniciativas, lamentablemente ninguna ha visto la luz pública como iniciativa aprobada, pero en ninguna de ellas se ha aprobado, o hasta ahora se ha propuesto, una dinámica de fijación de precios. Primer antecedente. Segundo, la experiencia internacional, y por honor al tiempo voy a ocupar, aquí quedo para registro de la presentación, presidente, los análisis que yo he hecho. No hay ningún país que utilice regulación de precios en el mercado privado entre actores privados. Lo que hay son mecanismos de regulación de precios que Chile ya tiene entre el seguro público y los prestadores privados, que es obvio, como FONASA ya lo hace con el arancel modalidad libre elección. Pero regulación, por ejemplo, en el Reino Unido no existe regulación para los precios de mercado. Lo que existe, que es obvio, es que los precios públicos se regulan mediante capitación, pago por GRD, pago por atención primaria por desempeño, pago por resultados, pago por buenas prácticas, pero eso es para el financiador público con sus prestadores públicos. En el caso, me voy a ir solo a un ejemplo, en el caso de los sistemas de seguridad social, porque el anterior era un caso del Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, Francia, tampoco hay regulación de precios de mercado. Lo que hay es que como Francia tiene un seguro público único, negocia sus tarifas, las que son aprobadas por el Ministerio de Salud, para los prestadores en convenio con este seguro público, pero solo como referencia para fijar la reembolsabilidad, el porcentaje de cobertura financiera. Incluso los prestadores privados en convenio con el seguro público tienen libertad para cobrar más allá. Lo que pasa es que si cobran mucho más allá, esa cobertura no se las va a cubrir el seguro y va a aumentar el gasto de bolsillo de los afiliados. Pero categóricamente no hay regulación de precios de mercado. E incluso en Estados Unidos, que sí hay un sistema mucho más liberal, las regulaciones de precios tampoco, si bien van en la línea de que los seguros públicos que existen allá, que son Medicaid y Medicare, establecen ciertas regulaciones de precios, no son regulaciones de precios que fijan un valor, sino que son referenciales para la cobertura financiera. Entonces, en síntesis, en toda la experiencia internacional analizada, inclusive en aquellas que son referentes para nosotros, como Inglaterra, Francia, Canadá u otros, no existe regulación de precios para el mercado privado, para relación entre seguros privados y prestadores privados, por las distorsiones que eso generaría en términos de calidad, como aquí se ha dicho, de oferta regional, de afectar la competencia de los pequeños prestadores en regiones, etc. Chile, en segundo lugar, ya hace regulación, que es distinto respecto del seguro público y su relación con los prestadores privados, y eso lo hace a través del per cápita. Está la misma Católica, recibe que un per cápita, ¿no es cierto?, donde tiene sus consultorios de atención primaria en las comunas del sector suroriente, está el GRD, están los precios MLE y está la regulación del arancel FONASA, que incluso afecta al sector privado por los pacientes GES del sector privado. Por lo tanto, ese tipo de regulaciones ya existe y ese es el tipo de regulaciones que debiéramos propender. Ahora, esto no implica que por nuestra propia historia nosotros seamos capaces o debamos resolver los problemas de transparencia de nuestros propios problemas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema ISAPRE que tiene 60.000 planes distintos y por esa falta de transparencia respecto a los 60.000 planes distintos es que cuando yo lo cruzo con los precios es incomparable y no se producen, o se producen asimetrías de información y no se produce una correcta transparencia. Pero eso es distinto a la fijación de precios. En tercer lugar, respecto a la discusión de una reforma más integral versus una reforma parcial, yo soy un convencido de que la Convención Constituyente, incluso avanzando en la conformación de un marco regulatorio general para un sistema único, permite igual tres opciones: un sistema nacional de salud o un seguro público único, o incluso eventualmente, aunque con menor probabilidad, una seguridad social mixta que cambia radicalmente el sistema que hoy día tenemos. Sin embargo, son necesarios, a mi juicio, independientemente de las futuras reformas que tengamos, que podamos avanzar en algunos cambios regulatorios, como el tema de un nuevo modelo de atención. Por ejemplo, eso significa obligar a que el sector privado tenga atención primaria, que no lo tiene, a que haya un plan de salud universal, como se ha dicho aquí, con soluciones y no conseguir comprando
fee for service de prestaciones, que hay un fortalecimiento de la autoridad sanitaria, que la pandemia demuestra que necesitamos fortalecer independientemente del sistema que tengamos, la autoridad sanitaria que hoy día tenemos, que es muy débil para enfrentar sobre todo situaciones de emergencia y pandemia. Y por último, ¿qué requerimos del sector privado? Nosotros tenemos una historia de sistema mixto en la prestación y eso hay que cuidarlo porque ha sido una clave de la defensa de nuestro sistema de salud, sobre todo en pandemia. Y hay que tener mucho cuidado de no generar una afectación a la sustentabilidad del sector privado prestador con un proyecto que a mi juicio en la fijación de precios atentaría con esa lógica. Cierro, presidente, con mis recomendaciones en base a estos tres elementos, en base a la historia, a la experiencia internacional y al hecho de tener la necesidad de cuidar nuestro sistema mixto prestador. Primero, en base a la historia previa de iniciativas, creo que es necesario rescatar aquellas iniciativas que hoy día debieran ser incorporadas en el proyecto de ley. Uno es el comparador de prestaciones ambulatorios en línea. Y digo en línea porque el proyecto de ley plantea la publicación de los datos, pero eso no es suficiente, presidente, porque los precios, hay precios en convenio y hay precios de lista. Los precios de lista son para las personas que llegan particularmente a atenderse en una clínica, pero para la mayor parte de los afiliados lo que importa son los precios en convenio de su respectivo ISAPRE o de FONASA que tenga con ese prestador. Y los requeremos en línea porque solo en línea yo puedo saber, en función de mi plan de FONASA o de mi plan de ISAPRE, cuánto me cubre el ISAPRE, si tengo seguro complementario, cuánto me cubre el seguro, para finalmente decidir si me conviene atenderse en ese prestador o en otro. De otra manera, necesitamos un IMED, porque hoy día cuando ustedes van a un prestador ambulatorio, el sistema IMED, que es un sistema privado, le dice automáticamente cuánto le cuesta. Bueno, eso que la hace IMED es lo que necesita desarrollar una entidad pública como la Superintendencia de Salud para promover la transparencia del sistema que hoy día tenemos. Y en segundo lugar, tampoco es suficiente el comparador que hoy día tiene la Superintendencia, porque solo es una selección parcial de prestaciones. Aquí se requieren todas las prestaciones en línea con todos los prestadores, y eso ya tecnológicamente existe y es necesario hacerlo, y el proyecto de ley como está redactado no lo considera. Lo segundo, también lo señalaba Begoña y también lo señalaba el doctor Poblete, la comparación en línea de paquetes clínicos hospitalarios. Ustedes vieron que hubo una iniciativa en 2011-2012, es decir, eso ya se trabajó, desconozco por qué no se aprobó, pero creo que sobre la base de ese trabajo, para resolver la parte hospitalaria, no lo ambulatorio, se requieren paquetes clínicos hospitalarios y también un comparador en línea con incentivos a la contención de costos. De hecho, el proyecto que se trabajó durante el gobierno anterior, del presidente Piñera I, planteaba que si había un exceso de costo final, ese debía asumido en parte por el propio prestador para estimular la contención de costos. Finalmente, el desarrollo de la función de observatorio especializado en la competencia de prestadores de salud es algo que, a mi juicio, debe desarrollarse. Además, va en línea con lo que ustedes acaban de aprobar, presidente, respecto a la regulación de precios del sistema ISAPRE, que demanda que la superintendencia tenga la capacidad de evaluar la evolución de los costos del sistema de salud. Agrego a que en la actualidad esto debiera ser potenciado, esto no está en el proyecto de ley, tal vez no estaba en la historia, con la construcción de un repositorio tecnológico universal y definición de estándares de interoperabilidad. Esto para recoger lo que está en el mensaje que ustedes plantearon, presidente, pero que no está en la indicación, que es que un médico le dice a un paciente, mire, hágase los exámenes en esta clínica, porque si usted se los hace en otra clínica, yo no se los puedo leer, yo no se los puedo revisar, no solo porque tenga desconfianza, sino que porque prácticamente no lo voy a poder ver. Eso se resuelve hoy día tecnológicamente, presidente, con un repositorio tecnológico universal y con la interoperabilidad, cosa que cualquier examen puede ser leído por el médico tratante del paciente y por el propio paciente en cualquier lugar de Chile. En segundo lugar, la actualización de las normas de acreditación de calidad me parece importante. Los estándares que tenemos de laboratorio y de atención cerrada son de 12 años de antigüedad, no se han renovado y no hay obligatoriedad para su cumplimiento como sí hay para la atención cerrada. Por lo tanto, aquí debiéramos dar un gran paso en términos de la acreditación de calidad para estandarizar y no justificar diferencias de precio que no tengan respuesta en relación a la competencia. Se podría regular también el incentivo a que el sector privado haga más uso de mecanismos de pago que compartan el riesgo entre la ISAPRE y los prestadores o entre el FONASA y limiten el uso excesivo hoy día del fee for service. El sistema privado chileno en un 90% utiliza el fee for service. Debiéramos avanzar en una regulación que estimule en el sector privado estos otros mecanismos de contención de costo como se ha señalado. Y finalmente cierro algunas otras ideas innovadoras que las pongo así porque no son mías. El otro día escuché al profesor Sebastián Paulis en un seminario y él planteaba incluso la posibilidad de fijar
un precio lo que él llamaba precio máximo convencional, que podría ser también una opción complementaria a estas medidas, pero que no tiene que ver, a mi juicio, presidente, con la fijación de precios. Eso sería mi presentación y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Nostroza. Yo, antes de ceder la palabra, quiero primero agradecer a todos los expositores, muy interesante. Por supuesto que se van a tomar en cuenta la sugerencia, pero también quiero aprovechar de referirme con respecto a las presiones y resistencia que este proyecto ha generado, y que se han expresado a través de los medios de prensa, seminarios, y en base a algunas ideas fuerza que creo que no corresponde, porque no cabe duda que hay abusos en materia de fijación de precios de exámenes y procedimientos de apoyo y diagnóstico clínico. Esto está fuera de discusión, porque así lo dejan ver los estudios sobre la materia, en especial el que hizo la Superintendencia de Salud. Y nosotros lo que queremos hacer es velar para que esto no siga ocurriendo, tal como lo hicimos, y que lo acaba de decir el doctor Nostroza, tal como lo hicimos con el proyecto que puso fin al alza unilateral de los precios de la ISAPRE. No está en discusión, como algunos creen, la colaboración público-privada en el sector salud. Jamás hemos dicho eso. Por el contrario, la valoramos. Tenemos claro que este proyecto es perfectible, y por eso que estamos invitando para escuchar opiniones. Todos los proyectos que pasan por esta comisión siempre escuchamos a expertos, académicos, etcétera, etcétera, precisamente para perfeccionarlo. Y por eso este proyecto fue solo aprobado en general, cuando pudimos haberlo aprobado totalmente, despachado totalmente, porque es de artículo único. Esperamos entonces que los aportes de las personas digan relación en cómo mejorar este proyecto, no en cómo detenerlo. Y eso es lo que nos interesa. Este proyecto va a seguir adelante su tramitación y vamos a escuchar a las personas, digamos, más expertas, etcétera, etcétera. Porque los chilenos requieren no solo una salud de calidad, sino también una salud que sea accesible. Y por ello que en la sala, cosa curiosa, fue aprobado por mayoría, en forma transversal, por 25 votos a favor y solo 7 en contra, lo que habla de la transversalidad que ha generado este tema en todos los sectores, en todos los partidos políticos, en todos los senadores. Así que reitero mis agradecimientos a los expositores, porque evidentemente ayudan a perfeccionar este proyecto. Senador Girardi me estaba pidiendo la palabra, y después el senador Chaguán. Te pido la palabra también después del presidente. Y después la senadora Coy. Senador Girardi. Bueno, yo quiero agradecer a todos los comentarios y concuerdo con lo que dice Rabín. Nosotros tenemos una historia, porque acá los parlamentarios tenemos que ver de qué lado nos ponemos, qué es lo que queremos defender. Y nosotros queremos defender los pacientes, queremos defender la salud, y tanto la salud pública como privada. Yo quiero recordar que cuando presentamos la ley de fármacos 2, fue peor que esto todavía, porque tuvimos una campaña del terror de editoriales, igual como hay hoy día, mucho más masiva de publicaciones en los medios, y todos los senadores de oposición en ese tiempo, que hoy día son oficialistas, votaron todos en contra a la idea de legislar. Y hoy día se ha transformado en un proyecto... Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo es justamente eso. Aquí hay defensa de intereses que no están poniendo por delante los temas de salud, porque como dice el presidente, uno puede buscar mejores mecanismos de regulación. Pero es evidente que aquí hay una situación de abuso inconmensurable. Y yo quiero dar algunos datos, porque me parece que a partir de los propios estudios de la superintendencia, yo quiero comparar los precios, por ejemplo, de clínicas privadas que son serias. Nadie diría que el hospital clínico de la Católica o la red de la Universidad Católica no es seria. Bueno, por ejemplo, ¿por qué la Universidad Católica para un hemograma cobra 5.524 pesos? ¿Y cuál es la razón para que la clínica Las Condes cobre casi un 500% más? 25.909 pesos. ¿Les parece justo? ¿Tendrá un problema de calidad la clínica, la Católica? ¿Tendrá un problema
de debilidad de su recurso humano, o aquí hay una situación que es inaceptable? ¿Usarán químicos distintos o reactivos distintos? ¿Por qué en un examen de creatinina la Indisa cobra 2.047 pesos, la clínica de la Universidad Católica 2.800 pesos? ¿Y por qué las clínicas Las Condes cobran por ese mismo examen? ¿Será mejor? ¿Será con otro estatus tecnológico que cobra 10.377 pesos nuevamente, casi un 500% más? ¿Por qué en una radiografía de brazo la Universidad Católica cobra 19.168 pesos y la clínica Las Condes 52.721 pesos? Un 300% más. Tendrán unos expertos en imagenología que evidentemente son superiores a los que tiene la Universidad Católica. ¿Por qué en una mamografía la Universidad Católica cobra 32.877 pesos y la clínica Las Condes 134.008 pesos? Entonces, a mí me parece que esos temas, aunque le incomode a la senadora Bombaer, que votó en contra de este proyecto, evidentemente a mí me parece importante señalar. Entonces, a mí me parece... Es que son los tiempos, es un tema de tiempo, presidente, que si no, no vamos a alcanzar todos a hablar. Solo pido que no podamos... Yo sé que le incomoda mucho. No me incomoda nada, senador. Yo lo respeto mucho a usted, respéteme usted también a mí. Yo lo único que estoy pidiendo es que se rija por los tiempos, porque de otra manera solo va a hablar seamos más usted. Breves para que alcancen a hablar todos los senadores. Exactamente. Yo lo respeto mucho a usted, respéteme también usted a mí. Los dos somos senadores, los dos representamos a nuestra ciudadanía, así que respéteme usted también a mí. Entender el tiempo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo que quiero señalar es que aquí no hay mercado en salud. Yo creo que aquí hay un tema ideológico. No hay mercado en salud porque hay asimetrías, porque las personas no deciden, porque las personas no pueden no optar por el producto final y porque no hay ninguna posibilidad de información de ningún tipo, ni de precio ni de nada. O sea, yo justamente, ¿por qué se necesitan regulaciones? Porque aquí hay temas éticos. Y creo que justamente son estas cosas que pueden poner en cuestión la existencia de un sistema mixto que debiéramos preservar, en la falta de legitimidad del sistema. Yo, presidente, finalmente quiero valorar mucho la actitud de la Universidad Católica, del rector, de Fernando Poblete y de Felipe Heuser, que por lo menos comparten que tenemos que regular y que tenemos que buscar mecanismos que sean los adecuados justamente para que esto resguarde derechos fundamentales que hoy día no están resguardados. Y me parece que esto ocurre en general en las prestaciones de salud debido a que se ha exacerbado la dimensión de la ganancia por sobre entender que la salud es un bien público que puede tener prestadores privados, pero donde no hay mercado y se requieren regulaciones éticas. Así que la idea nuestra, presidente, es tomar las mejores opiniones, a valorar el aporte que nos ha hecho la Universidad Católica, que ha planteado la idea también de bandas de precios que podría ser, además de todos los temas de transparencia, y poder avanzar en un tema que a mí me parece que es fundamental. Muy bien, gracias, senador. Senador Chaguán, por favor, presidente, tratemos de hacerlo más breve. Sí, no, muy breve. Todos con el mismo tiempo que el senador todos con el mismo tiempo. Yo a las tiempo. 11 tengo comisión de pesca. Sí, no, muy breve. Entonces, Chaguán, restringamos el tiempo de cada uno. No perdamos tiempo. Sí. Senador Chaguán. Oye, presidente, contarles que efectivamente yo he estado preocupado por las diferencias de precio y tal como señalaba el ex superintendente Manuel Inostroza, presentamos y trabajamos un proyecto de ley, que lo trabajamos incluso juntos, que decía relación con un comparador de precios. Ese proyecto de ley fue ingresado como indicación al proyecto de ley de ISAPRE, que estaba en segundo trámite constitucional, como indicación. Pero ciertamente nosotros pedimos durante el gobierno del presidente Piñera, el primer mandato, que ese proyecto viera la luz del día. Ese proyecto, quiero decirle, presidente, está en esta comisión y yo diría que cumple con las dosis necesarias de transparencia, porque efectivamente establecer estándares de regulación de precios usando como referencia las tarifas que están fijadas hoy día en FONASA claramente no cumplen con la expectativa. Todos sabemos que hay una subvaloración de los precios de las prestaciones y que tiene hoy día reventado el presupuesto en salud. Y por supuesto eso mismo ocurre si nosotros lo usamos como un comparador para los efectos de fijarlo en el sector privado. Eso lo comparto. Yo apoyo esta moción en términos de que acá tiene que haber una necesidad de transparencia para que las personas tomen decisiones informadas.
Entonces, acá claramente pudiéramos traer a colación, yo le pido al secretario, el proyecto de ley de comparador de precios que está en esta comisión, que se traiga a colación para poder observarlo, que era un comparador de precios electrónicos, que efectivamente permitía que las personas tomaran decisiones informadas. Eso era estableciendo justamente, como señalaba Manuel, estímulos para los efectos de establecer políticas de contención de precios. Eso me parece a mí que es razonable, que va en la vía correcta. Y yo espero que ese proyecto esté a la vista. Yo igual voy a presentar una indicación en la discusión en particular del proyecto. Tenemos plazo hasta el 30 de julio sobre el particular. Y yo creo que es súper importante en materia... ¿Perdón? Día viernes. Sí, este viernes 30. Por eso es tan importante avanzar en el pilar de transparencia, que es fundamental. Eso es, presidente. Muchas gracias, Francisco. Senadora Goich y después senadora Elena Bomber. Sí, gracias, presidente. Yo lo primero que quiero es reafirmar la necesidad de legislar en esta materia. Creo que en eso además hay voluntad de todos para avanzar en resolver el problema que ha quedado en evidencia. Lo segundo es que yo confío mucho en la capacidad que tenemos como comisión. Y aquí Manuel lo señalaba, Manuel Nostroza, ¿no es cierto? Lo que hicimos en materia de regulación de ISAPRE fue bien importante. Y destacar que además eso lo hicimos con un acuerdo con el Ejecutivo, que logramos congelar los precios por 2 años y hacernos cargo de un debate que llevaba más de 10 años pendiente y que se resolvía de la peor manera. Entonces, me refiero a la judicialización, y el Estado cumplió su rol y eso tuvo respaldo del Ejecutivo, venía una moción de los diputados, en fin. Quiero poner eso sobre la mesa, porque creo que aquí todos finalmente hemos sido elegidos o hemos sido mandatados para en esto ponernos del lado de los pacientes. Y yo confío en que lo vamos a hacer. Dicho eso, yo quiero reafirmar además, Presidenta, lo que usted ha dicho. Hemos escuchado y está a la disposición de escuchar a todo el mundo. A mí me llama la atención a quienes han como querido dejar entrever que aquí no hay disposición para eso. Ha sido la tónica de esta comisión. Por otro lado, volver a señalar algo que por lo menos en mi caso ya he dicho 2 veces en la sala, pero entiendo que esta sesión está siendo seguida por a quienes les interesa. Nosotros, como sucede muchas veces en los proyectos de ley, hicimos una propuesta inicial, pero ¿cuántos son los proyectos que salen iguales? Yo creo que los menos, ¿no es cierto?, en el Parlamento. Entonces, cuando decimos, lo hacemos en relación a la MAI, al valor de la modalidad institucional, queríamos también reflejar un problema que aquí ha quedado en evidencia en las exposiciones, el cómo están subvaloradas las prestaciones en el sector público. Pero por supuesto que entendemos que hay otras formas que son mejores y eso es parte de la discusión. Entonces yo invitaría a quienes están en este debate y agradecer además las presentaciones hoy día que buscan ayudarnos a buscar la mejor forma, ¿no es cierto?, en esa línea es la invitación, así como solo enumerar por el tiempo, presidente, temas que han ido surgiendo, de los cuales queremos hacernos cargo. Efectivamente, nosotros queremos cuidar la calidad y la garantía para una persona que va a comprar un bono de FONASA o paga en un examen que está arancelado, que es parte del sistema, por decirlo así, que tenga la claridad de que eso es de calidad. No queremos que porque sea más barato eso ponga en riesgo las condiciones en que trabajan las personas y los criterios de calidad. Además, dicho sea de paso, caro no significa mejor. Y de hecho tenemos mucha evidencia en salud, o barato no significa malo. Pero sí nos parece que hacernos cargo del tema de calidad es fundamental, de las diferencias regionales, del incentivo que existe para nuevos equipamientos y para actualización. Por supuesto que eso es parte de lo que va a estar aquí en el debate. Esto que tiene que ver con los incentivos, que me parece que es aún más escandaloso. El que se les pongan metas a los médicos en determinados centros asistenciales para que hagan tantos exámenes que muchas veces no son necesarios. O sea, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, que tenemos que regular, porque lamentablemente, y con esto termino, presidente, hemos dejado demasiado tiempo debates pendientes, y hemos dejado demasiado tiempo que sea aquí el criterio privado del negocio el que opere en materia de salud. Y creo que eso es donde todos estamos de acuerdo, que tenemos que avanzar. Yo de verdad espero que este proyecto salga adelante pronto, presidente, porque tiene que ver con un tema real del cual tenemos que hacernos cargo, y la invitación es a quienes han estado acompañándonos y a quienes van a estar en las futuras audiencias que nos ayuden a buscar la mejor forma, pero para que este proyecto se haga cargo del tema de abuso, ¿no es cierto?, que hay detrás y le dé garantía a las personas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Elena Bomber.
Muchas gracias, presidente. Yo lo primero que quisiera decir es que estamos todos del lado de los pacientes. Lo que planteaba también el Colegio Médico respecto a que este es un tema que es delicado, porque el efecto que podemos producir con una mala regulación es que no lleguen los exámenes que tienen que, ojalá, estar en cada una de las regiones a las regiones. Y que todo se termine haciendo en Santiago. Y por lo menos para mí, que soy senadora de regiones, esto es tremendamente relevante. Quizás para los parlamentarios de Santiago eso no importa tanto, porque en realidad si es que está en Santiago, bien, pero nosotros somos senadores de regiones. Para mí es relevante que los exámenes se puedan hacer en regiones y que los exámenes de calidad se puedan hacer en regiones. En regiones muchas veces se dice que lo mejor es cuando uno tiene un problema de salud es tomar un bus o un avión a Santiago, porque ahí es donde está la mejor salud y está el mejor acceso. Entonces, claro, puede ser que para otros esto no sea relevante, por lo menos para mí como senadora de regiones es muy relevante que las personas de nuestras regiones, de los sectores apartados, tengan acceso a una salud de calidad. Segundo, decir de que este proyecto de ley se hizo sobre, no un estudio, sino que sobre una mirada preliminar muy superficial respecto a lo que ocurre respecto a los precios de salud. Y de hecho el superintendente en el mismo texto, la superintendencia en el mismo texto dice preliminar. Y por lo tanto yo aquí llamo a los colegas, a todos los involucrados, a los expertos, a que miremos esto con el detalle necesario, porque si es que se hace una mala regulación, los efectos no los vamos a sufrir nosotros, los efectos los van a sufrir los pacientes. Y por lo tanto, mi llamado es que acá por su intermedio el senador Chaguán decía que hay un proyecto de comparación o de transparencia de precios. Eso es la primera parte de este proyecto. La segunda parte de este proyecto es fijación directamente de precio, y aquí tanto el Colegio Médico como otros expertos han planteado los problemas que con esto se pueden generar. Lo han dicho también las universidades, y por lo tanto yo diría que muchas veces lo que se busca con estas discusiones es polarizar, es poner en contraposición ideológica un tema que puede solucionarse sin contraposición ideológica. Así que lo que se busca es polarizar, entonces los que van a pagar los costos de una mala regulación no van a ser los que estamos acá, sino que van a ser los mismos pacientes. Y por lo tanto, mi invitación es a que no polaricemos la discusión, sino que ojalá la hagamos lo más técnica posible, porque cuando uno entra en estos temas, el efecto que puede generar puede ser realmente muy complejo para nuestro país. Puede ser de que exámenes de alta calidad se dejen de realizar en algunas partes y claro, nosotros no somos los que vamos a pagar esos efectos. Entonces yo, presidente, quisiera terminar planteándole que aquí hay dos alternativas de curso de este proyecto. Uno es que efectivamente se genere una discusión más técnica, y la otra, y que eso se puede hacer en el marco de una mesa de trabajo de asesores. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que simplemente hagamos una discusión más bien política y rápida en la comisión. Yo sé que usted como presidente ha liderado discusiones muy complejas en salud, y mi invitación es a que sigamos el camino más bien técnico. La presentación de indicaciones es este viernes. Yo entiendo que hay otros, me lo mandaba el secretario, hay otras instituciones que también han pedido ser escuchadas. Yo le solicitaría que se puedan ser escuchadas las personas que no han sido escuchadas hasta ahora. Se las puedo leer, pero en el fondo el secretario las tiene ahí, por tiempo no lo voy a hacer. Entonces, presidente, que puedan ser escuchados y que después, con tranquilidad, usted nos proponga un camino a seguir en este proyecto, ojalá a través de una discusión lo más técnica posible. Gracias, presidente.
Muy bien, muchas gracias. Quiero reiterar los agradecimientos a todos los expositores y quiero decirle a la senadora Gomberg que este es un proyecto absolutamente transversal. Acá lo presentamos de los 5 miembros de esta comisión, 4. El senador Chaguán, la senadora Gois, el senador Girardi y quien habla. Este es un proyecto absolutamente transversal. Yo jamás voy a poner problema para cuando alguna senadora o senador me solicite invitar a alguien. Reitero lo que he dicho siempre. A mí lo único que me interesa es que hagamos proyectos de ley que les sirvan a nuestra sociedad, que vayan en beneficio de las personas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Presidente. Muy bien. Muchas gracias por... Presidente, medio minuto. Presidente. Ejecutivo primero. Presidente, muchas gracias, muy breve, muchas gracias. Hacer presente que nos disponemos a disposición de todos los honorables senadores y de todos sus asesores a efecto de poder, ¿no es cierto?, construir una propuesta técnica que satisfaga, ¿no es cierto?, los requerimientos de todos ustedes. Y por lo mismo, en la medida de lo posible, tener a bien aumentar el plazo de indicaciones para que en el transcurso de esta semana y la próxima, y a lo mejor después de recibido todos los invitados, poder construir en conjunto un texto de consenso, tal como lo hicimos en el proyecto de ley de ISAPRE, tal como lo estamos haciendo en el proyecto de ley de cuidados paliativos, y nosotros estamos dispuestos para que en este proyecto nosotros sigamos bajar más senda, presidente. Estamos totalmente de acuerdo con usted, don Jaime González. Por favor, lo más breve, Francisco, y yo me están esperando en nuestra comisión. No, simplemente acordar, extender el plazo de indicaciones, ojalá... No, estoy totalmente de acuerdo. Lo pedimos en sábado y día en la tarde. Segundo, un llamado al Ejecutivo. Un llamado al Ejecutivo para terminar justamente porque una de las motivaciones que tuvimos para presentar este proyecto es para que FONASA se hiciera cargo de la subvaloración de las prestaciones. Entonces, yo diría que acá este es un tema de fondo y estructural. Entonces, yo quiero también pedirle al Ejecutivo que acá tenemos un problema estructural del cual FONASA y el gobierno y el ministerio tienen que hacerse cargo en algún minuto. Y esta fue una manera de presionar también al Ejecutivo para aquello. Entonces, más allá de que lo que nos impulsó fue el pilar de la transparencia en el valor de las prestaciones, vuelvo a insistir, FONASA tiene que hacerse cargo. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos mañana, precisamente. Muchas gracias. Hasta mañana a las 9:30. Gracias. Gracias.